Hermanos, abran sus Biblias antes de comenzar en Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera Timoteo 3:15. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, hay dos grandes misterios. E interesantemente, estos dos grandes misterios han tenido su tiempo de discusión más exhaustivo en la iglesia temprana y en la iglesia medieval. El primer gran misterio es que Dios es un único Dios verdadero que subsiste eternamente en tres personas. El otro grande misterio es que Dios fue manifestado en carne. Y si me ponen a elegir entre todos los misterios de la teología, ¿cuál es el más grande misterio de todos? Yo diría que esos dos. Y si me empujan para decir, bueno, pero de entre esos dos, ¿cuál es más misterioso? Yo diría los dos. Y si me presionan demasiado, ¿qué creen que diría? Los dos. Y si me vuelven a presionar, ya voy a cortar la plática con ustedes y voy a decir que no me están entendiendo. Dios fue manifestado en carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Hermanos, esperemos que la lluvia nos deje tener la lección. Si todo se mantiene tranquilo, un poco de lluvia y se escucha, vamos a seguir normalmente, y si no, vamos a hacer un espacio y seguiríamos en cuanto se pare, si es que se para, que ahora sí está amenazante.
Y por otro lado, les dimos un bosquejo de la lección a petición de algunos. La petición de algunos la semana pasada, en nuestro tiempo de convivio socrático, porque estuvimos leyendo las confesiones y discutiéndolas, platicando, y dentro de esos comentarios salió que sería de mucha utilidad un bosquejo de las lecciones, así que es tal cual, un bosquejo y las frases más importantes y relevantes de esta lección. El compromiso sigue siendo el mismo, terminando después de dar estas lecciones, recibirán sus notas completas, ¿ok? Veamos el bosquejo para la lección 10 y 11, que trata acerca de la definición de Calcedonia. No lo llamamos como tal el credo de Calcedonia, porque no se estipuló un credo como en Nicea, sino la llamamos una definición porque lo que intentó fue clarificar la doctrina de Nicea en gran parte. Entonces, este será nuestro bosquejo de esta lección. Vamos a ver aspectos generales del concilio, el camino a Calcedonia, que dividimos en 4 partes, y después estaremos viendo los eventos históricos en particular. Hermanos, así como tenemos la responsabilidad de conocer el concilio de Nicea, el credo niceno y el credo niceo constantinopolitano, preguntas de examen, de esas fáciles. ¿Cuándo es el concilio de Nicea? Concilio de Nicea es 325. ¿Cuándo se hace el credo niceno constantinopolitano? 381. Casi. Así como tenemos la responsabilidad de conocer estos credos, así tenemos la responsabilidad de conocer la definición o el concilio de Calcedonia. Pues estos credos trataron el tema de la Trinidad, y Calcedonia clarificó la doctrina de la cristología que estaba implicada en estos concilios y credos. Mi propósito, hermanos, es que puedan familiarizarse con la historia en general. Quiero que vean cómo se formuló, cuáles fueron los teólogos más relevantes, así como la teología del mismo. Quiero que conozcan tanto historia de la iglesia y al mismo tiempo nos vamos a dar un conocimiento de la teología. No obstante, tengo que aclarar algo. Mi propósito no es en estas lecciones abundar en la teología de Constantinopla. Necesariamente lo vamos a tratar, pero no en detalle. Se acerca ¿cuándo es? ¿Septiembre? Se acerca en septiembre nuestro curso de Cristología, ST15, si no me equivoco. Es al revés, ese es en inglés y esto es en español. Teología Sistemática 15, Cristología, y ahí vamos a darnos gusto estudiando la doctrina de Cristo. Así que
aclaro, vamos a ver historia, teología, pero el propósito principal es tener un conocimiento general de los eventos históricos, principalmente. Habiendo dicho eso, podemos comenzar con los aspectos generales de Calcedonia. El concilio de Calcedonia produjo una definición cristológica. El concilio de Calcedonia produjo una definición cristológica. Si yo les pregunto, el credo niceno produjo una definición ¿qué? Una definición ¿qué? Trinitaria sobre todo. Bueno, obviamente hay aspectos cristológicos, necesariamente, pero el propósito principal era clarificar la doctrina de la Trinidad. Bueno, en Calcedonia el propósito principal es la cristología. De hecho, tengo que comentarles que el concilio de Calcedonia se llama así por la ciudad en la cual se celebró. ¿Sabían eso? Calcedonia no se le nombró a ese concilio simplemente porque suena bonito el nombre, sino porque se celebró en una ciudad en ese tiempo bizantina que se llamaba Calcedonia. Y a partir de ahí, hermanos, la ciudad de Calcedonia, este nombre se convirtió en sinónimo de sana ortodoxia. O en las palabras de Fred Sanders, él dice, Calcedonia significa cristología clásica, cristología ortodoxa. Esos son los generales. Este concilio se celebra en el 451, después de varios eventos revoltosos que llevaron a esta necesidad. Y la última cosa que quisiera darles es que leamos el credo, solo para que tengamos una idea general de la definición. Si digo credo de repente, estoy hablando de definición. Y vamos a poner otra fecha. ¿Cuándo se celebró Calcedonia? ¿400 qué? 451. Vamos a dejar aquí un espacio, porque Calcedonia, el primer concilio ecuménico es 325, el segundo concilio ecuménico es 381, hay otro concilio ecuménico. ¿Quién recuerda cómo se llama este concilio ecuménico? ¿No? Atanasio, ¿no sería un concilio? ¿Va a ser un credo? Éfeso, que se celebra en el año 431. Y después 451, Calcedonia. Ok, leamos la definición para tener una idea general de esto. Dice, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también el mismo perfecto en humanidad, el mismo verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad, y él mismo coesencial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en todos estos postreros días, Él mismo para nosotros, y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo,
Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien se preserva la propiedad de cada naturaleza, concurrentes en una persona y una hipóstasis, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Dios e Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Esos son los generales. La pregunta que ahora me gustaría comenzar a resolver es: ¿qué produjo Calcedonia? ¿Qué produjo el concilio de Calcedonia? ¿Qué lo hizo necesario? Cuando hacemos esta pregunta, la respuesta inmediata debe ser la Biblia. Calcedonia, así como Nicea, es el fruto de la reflexión necesaria en la teología de las Santas Escrituras. Contrario a teólogos como von Harnack, Calcedonia no es la filosoficación del cristianismo, sino la definición necesaria de este. Desde el principio, hermanos, la iglesia se vio envuelta en el difícil trabajo de exponer de la forma más clara posible quién era Jesús. Esto lo vemos en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pero no solo se nos revela esto de los apóstoles, sino que además los padres apostólicos, los apologistas y hasta los padres de la iglesia temprano, todos ellos intentaron dar una respuesta al mundo de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a Jesús y el mundo preguntaba: ¿y quién es Jesús para que sea adorado? ¿Y quién es Él para que los hombres proclamen que en Él hay salvación? ¿Quién es Jesús? Y hermanos, hasta nuestros días esta sigue siendo una pregunta relevante, porque nosotros nos decimos seguidores de Jesús, y cuando el mundo pregunta ¿y quién es Jesús?, deberíamos estar preparados para dar respuesta de esto. Justino intentó dar respuesta, y esto lo vimos en Historia de la Iglesia 1, cuando vimos que habló de el logos espermáticos, aquel logos que participó en la creación, y cómo Justino intenta unir con algunos conceptos de Platón para explicar al mundo quién es Jesús. El concilio de Nicea después intentó dar respuesta de quién es Jesús. Teólogos como Atanasio enfatizaron que Jesús no es ningún otro sino el verdadero Dios de verdadero Dios, aquel que proviene del cielo para nuestra salvación.
Lo primero entonces que debe estar claro es que cuando llegamos a la definición de Calcedonia, llegamos a la cristología, no estamos sino viendo aquel evento necesario. Calcedonia iba a pasar. Así como Nicea era necesario, así también Calcedonia. Ahora, esa es mi primera respuesta. ¿Qué provocó Calcedonia? La Biblia. En segundo lugar, lo que provocó Calcedonia fue Nicea. Una vez que Nicea estuvo listo, Calcedonia sería un paso inevitable en la historia de la iglesia. Nicea aclaró que Jesús no es ningún otro sino el Logos eterno de Dios, que descendió del cielo para nuestra salvación. Que Él es verdadero Dios fue uno de sus puntos principales. Y después en el concilio constantinopolitano, que Él no solo es verdadero Dios, sino que también el Espíritu es verdadero Dios. Que el Hijo es eternamente engendrado y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora, como ustedes saben, y del Hijo sería una edición posterior de la Iglesia Latina. No obstante, estoy resumiendo esto. Pero aunque eso quedó claro en Nicea, que Jesús es verdadero Dios, el eterno Hijo de Dios, se requería mayor claridad sobre la persona de Jesús. Ok, Jesús es verdadero Dios, pero cuando hablamos de Jesús, ¿quién es? ¿Es verdadero Dios? Sí, pero ¿es también verdadero hombre? Y si es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿cómo es que estas naturalezas están unidas? ¿Hasta qué punto están unidas? Dice un autor, lo que debería pensar sobre la persona de Cristo, ese era el punto. ¿Cómo se relacionó la plena divinidad de Jesús con la humanidad de su existencia terrenal? Estas preguntas, hermanos, fueron el resultado del triunfo de Nicea. Entendamos esto. Porque Nicea triunfó, Calcedonia era necesario. ¿Por qué digo esto? Bueno, Nicea aclaró que en el ser de Dios no hay gradaciones, ¿cierto? No es que está el Padre y Jesús es un ser que procede del Padre un poco menor, ¿cierto? No, Nicea aclaró que el Hijo es verdadero Dios de verdadero Dios. ¿Cómo es entonces que este verdadero Dios tomó carne? ¿Cómo es que este verdadero Dios tomó carne y sufrió debilidad e incluso pasión de muerte? ¿Cómo es que esto sucedió al Logos encarnado? Esta sería la respuesta más completa. ¿Qué produjo Calcedonia? La Biblia. Y en segundo lugar, lo produjo Nicea, particularmente las conclusiones a las que se llegaron. Hermanos, porque Nicea dejó claro que Jesucristo no es un Dios menor. Si fuera un Dios menor, bueno, un Dios menor puede sufrir, un Dios menor puede padecer, un Dios menor puede crecer,
Pero si si el Logos no es un Dios menor, sino que es verdadero Dios de verdadero Dios, impasible, eterno, inmutable, ¿cómo es que debemos entender la unión de la carne? ¿Cómo debemos entender cuando Cristo tomó carne? Déjenme avanzar en este punto, mostrando dos tradiciones que se formularon a partir de Nicea. Dos tradiciones que empezaron a caminar, al principio parecían juntas y se fueron separando, hasta el punto en donde tuvimos cristología ortodoxa, calcedonia y nestorianismo por un lado, o eutiquianismo por otro lado. Dice Mark Knoll, rastrear el curso de las controversias que llevaron a la declaración de Calcedonia es una tarea complicada. Y es cierto, hermanos. Así que no esperen una lección exhaustiva en esto, sino simplemente un resumen. Y debo comenzar diciendo que la relación de las naturalezas en su única persona, este debate, ¿qué produjo Calcedonia? Nicea. No obstante, que no se me malentienda, con esto no estoy diciendo que reflexiones incluso antes de Nicea sobre la relación de las dos naturalezas no existía. Ya existía incluso antes de Nicea. El mismo Orígenes en sus primeros principios y en Contra Celsus trata de aclarar esto. Atanasio después se vio en la necesidad de tratar esta relación. Así que no es hasta Calcedonia, ya se estaba tratando, pero Calcedonia es el paso necesario después de que Nicea quedó claro. Atanasio, en sus tratados, no atribuye, vemos esta lucha de Atanasio, que no atribuye un significado muy particular al alma humana de Cristo. No niega que Cristo tuviera un alma como quien sí, como Apolinario. Pero para él, realmente no toma mucho papel. Ya había esas luchas. ¿Cómo entender quién es Jesús? Y a partir de Nicea, entonces, se da una mayor reflexión. Atanasio le dio cabeza, pero no le dio tanta cabeza a esto. Esto fue la reflexión posterior. Por ejemplo, alguien que se va a meter en este tema va a ser Gregorio Nacianceno. Porque Gregorio Nacianceno va a tener que escribir algunos algunos tratados en contra de Apolinario. Veamos estas tradiciones entonces que se empezaron a formular, tradiciones cristológicas. Y empecemos por conocer la primer tradición, si quieren llamarla tradición 1. Tradición 1. Y esta tradición es representativa por Apolinar de la Odisea. Este fue un enemigo declarado de Arrio, ¿sí? Totalmente convencido de las posturas de Atanasio sobre la divinidad de Cristo. De hecho, ¿sabían que Atanasio y Apolinario fueron amigos un tiempo? Y de hecho, esto trajo alguna sospecha en Atanasio, porque lo pensaba, quizá está cediendo mucho en sus conceptos de la doctrina. No obstante, Atanasio se terminó separando de él. Bueno, pero ¿qué hizo Apolinario? Apolinario negó que Jesús tuviera un alma. ¿Qué tenemos aquí en Apolinario? Él dice, Jesús es verdadero Dios, pero Jesús
simplemente está vestido de carne. Jesús no tiene un alma, solo tiene cuerpo. Y la persona de Jesús, el Logos, funciona como su alma. Dice un autor, los apolinaristas insistían que el Verbo ocupaba en Jesús el lugar del alma humana como la fuerza vital animadora y el principio directivo racional. Jesús no poseía un alma, sino que el Logos era el alma. Esto por lo menos por dos razones. El alma es la fuente de pecado y Cristo era impecable. Y dos, un alma más el Logos harían Cristo como dos personas. ¿Por qué Apolinar pensaba que Cristo no poseía alma? Dos razones. El alma es aquella que nos inclina a pecar. Y Cristo no puede pecar. Dos, lo que constituye a un ser humano es la unión de algo espiritual con algo material. Si Cristo no tiene un alma, sigue siendo un ser humano porque tiene algo espiritual, el Logos, y algo material, su cuerpo. Apolinar argumentaba, en efecto, que cuando el Logos descendió mediante la encarnación, para que Él bajara hasta el punto de ser humano, solo se requería la asunción de carne, no de una mente humana. Y hay algo que debemos entender de Apolinar. Hermanos, Apolinar está empezando a argumentar por la unidad de Cristo. Esa es la preocupación de Apolinar. Está proponiendo una forma de entender la humanidad y la divinidad. Apolinar insistía que el Verbo es el sujeto de la encarnación. ¿Cuál fue el problema que la iglesia vio en esto? Hermanos, el problema fue que Gregorio Nacianceno, lo que Gregorio Nacianceno identificó así, dijo, Apolinar, el problema es este, lo que Cristo no asumió, Cristo no sanó. Si Cristo asumió un cuerpo, puede sanar un cuerpo, pero en última instancia, nuestro cuerpo material no es pecado como tal, sino el alma, la mente, el corazón. De manera que si no tuvo un alma y Cristo no asumió un alma, ¿cómo nuestra alma puede ser sanada? Y a la luz de eso, la iglesia en general dijo, Apolinar, estás mal. Cristo poseía un alma. De otra manera, no podría haber sanación o salvación de esta. Hermanos, hay mucha lógica en esto. Además que Gregorio Nacianceno y la tradición enfatizaron que ser hombre es más que la unión de espíritu y cuerpo. Ser hombre es, sí, espíritu, pero ese espíritu es el alma del ser humano, es parte esencial. Por lo tanto, si Cristo iba a ser verdadero hombre, debía no solo tener verdadero cuerpo, sino una verdadera alma. Esta fue una tradición que empezó a ser corregida. Pero, hermanos, Apolinar estaba mal. Pero cuando miramos hacia atrás
Los padres de la iglesia no se preocuparon demasiado. Después de que condenaron a Apolinar en el 381, la doctrina apolinaria, ya no fue de su gran problema, porque Apolinar tenía un problema, que era cómo identificar la unión de la divinidad con la humanidad. No obstante, la tradición lo único que hizo fue esto: trabajar en una mejor solución. ¿Pueden ver? Trabajar en una mejor solución para entender la relación de la divinidad y la humanidad. ¿Y a quién se le daría ese trabajo? Bueno, Gregorio Nacianceno haría algo de eso, principalmente Cirilo de Alejandría. No, ellos dirían: Apolinar, tu intento es noble y es correcto, pero esa no es la solución. Simplemente busquemos una mejor solución. Bueno, esa es la tradición 1. ¿Se queda clara esa tradición? Ahora veamos la tradición 2 que deja Nicea. Estos son los hilos que deja Nicea. Y para esto tenemos que ver a Diodoro de Tarso, condenado en el Sexto Concilio Ecuménico, Teodoro de Mopsuestia y Nestorio de Constantinopla. Ellos, cuando escucharon a Apolinar, dijeron: Apolinar, no solo tu solución está mal, tu intento de solucionar eso desde el principio está mal. No debe buscarse cómo entender la unidad, sino simplemente clarificar cómo se mantiene la separación. Ellos buscaron solucionar entonces, pero desde otra perspectiva. Gregorio corrigió su antropología, pero esta tradición de Teodoro y Nestorio buscaron algo muy diferente. Ellos dijeron: la mejor forma de entender quién es Jesús es distinguiendo, y déjenme atreverme a decir esto con cualquier imprecisión que esto pueda traer, no solo distinguiendo las naturalezas, pero separando. Es la mejor forma de entenderlo. A ver, cuando vemos los escritos de Atanasio, es evidente que ellos intentaron hacer una diferencia entre lo que Cristo hacía en virtud de ser hombre y lo que Cristo hacía en virtud de ser Dios. Como hombre fue bautizado, pero absolvía pecados como Dios, dice Gregorio en su oración 29. Como hombre fue puesto a tentación, pero como Dios salió victorioso. Tuvo hambre, pero alimentó a miles. No obstante, Teodoro, Nestorio y Diodoro hablaron de los mismos eventos, pero no solamente distinguiendo en virtud de qué naturaleza se hicieron tales cosas, sino enfatizando como si diferentes personas hubieran realizado las acciones. Déjenme citar a Feuerbach, no sé cómo pronunciar bien este apellido, Feuerbach. Hermanos, de todo lo que pude leer de Cristología, este es el autor más sencillo, más profundo, más vasto, de los autores accesibles. Así que si alguien quiere y se interesa más en esto, recomiendo que busque de este autor. Él dice así: ellos insistieron. ¿Quiénes ellos? Diodoro, Teodoro y Nestorio. Ellos insistieron en que la crucifixión y la muerte de Cristo debía atribuirse a un hombre independiente, no a Dios el Hijo. Así como el apolinarismo en el trasfondo
estos pensadores articularon una concepción en la que Jesús era un hombre habitado por el Logos, concediendo gracia, ayudando y cooperando de algún modo similar a la forma en la que lo hace el Espíritu Santo al morar en los creyentes. Dice otro autor, solo para aclarar bien este punto, que me interesa bien que entendamos las tradiciones que se desprenden después de Nicea. Y este es de un autor llamado McGuckin, que tiene un libro que se llama El Camino a la Cristiandad y está en español. Este autor es muy valioso porque aunque su tratado de Nestorio ahí no es tan abundante, es muy valioso porque su área de expertise es Cirilo de Alejandría. Y si quieren entender cristología de Calcedonia, Cirilo de Alejandría es el héroe. Así como Atanasio es el héroe de Nicea, así Cirilo de Alejandría es el héroe de Calcedonia. Así que eso lo hace muy valioso, que sus comentarios son muy precisos. Y él dice esto, para ellos, otra vez, Teodoro y Nestorio, el Verbo no se había hecho hombre en el sentido de convertirse en hombre o en el sentido de haber convertido una naturaleza humana en una naturaleza deificada, sino que había descendido a la tierra como Verbo divino para asociarse, palabra clave, asociarse más íntimamente a la vida humana en la persona de Jesús. La doctrina que entonces se fue formulando entre esta segunda tradición no fue la de el Logos que tomó carne. Esa es la tradición de Atanasio, de Gregorio, incluso Apolinario con sus errores. Ahora, no estoy pensando aquí que Apolinario estaba bien, Apolinario estaba muy mal, pero es esa tradición que ve al Logos tomando carne. Bueno, esta es más bien la de el Logos siendo habitado, la de Logos habitando o asociándose con el Cristo humano, el cual tiene la gracia de llegar a Dios por esa morada interna, camino que nosotros deberíamos seguir e imitar por la morada interna del Espíritu Santo. Y estas palabras son fuertes, pero creo que son verdad de Feuerbach. Así, Cristo es mucho más parecido a nosotros que diferente. No es Dios Hijo que ha descendido a salvarnos, sino que es un hombre divinamente habitado que puede llevarnos hasta Dios, que nos enseñó el camino. Y la palabra griega clave para este término de asociación es la palabra schesis o esquesis. No hay una toma de carne, sino una asociación. Y déjenme mostrar que esto es más parecido al pelagianismo, al arrianismo, que en esencia son pelagianos. Hermanos, cuando vemos cómo responde la tradición a Nestorio y a Diodoro y a Teodoro, vemos que se parece mucho en la forma que ataca al arrianismo. A ver, pregunta para ver si estamos entendiendo bien. ¿Es el arrianismo y el nestorianismo la misma herejía? No, ¿por qué?
Exacto. Nestorio no va a negar que Jesús es Dios. Arrio sí, Dios de Dios. ¿Por qué entonces contestaron muy semejante los defensores? Todavía no existe Calcedonia, pero llamémosle así, los defensores de Calcedonia. ¿Por qué defendieron la fe como si estuvieran atacando a Arrio? Porque cuando son vistos en sus últimas consecuencias e implicaciones, ambos sistemas tienen algo en común. Veámoslo. El nestorianismo enfatiza la divinidad del Logos tanto como Atanasio, pero el nestorianismo, al igual que el arrianismo, tiene al final un Salvador que es solo un hombre. Jesús es uno que es al que el Logos se asocia, pero Jesús no es verdadero Dios, de verdadero Dios. El Logos se asoció, pero Jesús no es Dios. Dice nuevamente Feuerbach, aunque el Hijo estaba por encima de la línea dura, que está hablando aquí Feuerbach, él está diciendo, recuerden, creador, criatura. Arrio tenía a Jesús aquí. Nestorio tiene a Logos aquí. ¿Sí? Teniendo esto, déjenme seguir. Aunque el Hijo estaba por encima de la línea dura en el pensamiento de Arrio y era igual al Padre, Cristo era una criatura, un hombre con gracia, en lugar de ser el propio Hijo de Dios. En ambos casos, una criatura no podría hacer otra cosa que guiarnos a Dios, pero no es el Dios que descendió del cielo para llevarnos realmente a Dios. Jesús se vuelve en la doctrina, en esta segunda tradición, se vuelve un guía al cielo. Como el Dios como la salvación de Arrio. Y verán que este va a ser uno de los puntos claves en Calcedonia. El punto clave de Nicea y el punto clave de Calcedonia es este: no nos podemos salvar. Dios tiene que descender para llevarnos así. Pero si Jesús no es el Logos hecho carne, sino el Logos se asoció, skesis, se asoció con el Jesús humano, simplemente puede guiarnos a Dios, porque Jesús no es el verdadero Dios, porque en la cruz murió el hombre Jesús. En el vientre nació el hombre Jesús. De hecho, ese va a ser el tema de todo el debate. Estas diferentes tradiciones fue lo que llevaron a Calcedonia. Pero, ¿cómo sucedió esto? Bueno, este es el tema de nuestro siguiente punto. A la luz de esto último que estoy diciendo, me gustaría dejar algo en claro en las mentes de todos. Calcedonia sí afirmó las dos naturalezas de Cristo en una única persona. Pero quiero que vean que el éxito de Calcedonia fue la afirmación que Jesús es la misma persona que el Logos. Jesús es el Logos hecho carne. Y solamente un comentario antes de tomar preguntas, si las hay. Aquí vale la pena hacer una aclaración, pues hay muchos eruditos que afirman que en la iglesia temprana no hubo un consenso en lo absoluto de Cristo sobre su persona. A la luz de mi investigación, esto es totalmente falso.
Nestorio realmente parecía una minoría. ¿Por qué entonces tuvo tanto impacto? Bueno, como lo vamos a ver más adelante, hubo aspectos políticos, aspectos de confusión de lenguaje y aspectos de carácter que hicieron que Nestorio tuviera cierta voz. Pero hermanos, he hablado de dos tradiciones, ¿cierto? Dos tradiciones que llevaron a Calcedonia. Una tradición que busca la unidad, ¿cierto? Que busca la unidad de la persona de Cristo en sus dos naturalezas, y una tradición que enfatiza la separación hasta el punto de hablar en un sentido de dos personas en Cristo. Esas son las dos tradiciones que llevarían a Calcedonia.